tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. El día de hoy, en Derecho y Humanidad, pues estamos muy contentos, nos sentimos muy gratos, como siempre, pues agradeciendo a todo el equipo de la producción de Radio Info que nos apoya, a todas las personas en cabina, muchas gracias. Estamos aquí como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, así que si tienes alguna pregunta, algún comentario, algo relacionado con nuestro tema de hoy, que es derechos de los niños, el derecho a vivir y crecer en familia, pues mándanos tus preguntas. Será un tema sin duda interesante para ti, porque además tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros el día de hoy el maestro Edgar Serralde Monreal, que además de ser un excelente profesional de la psicología, su formación en psicología es una formación muy sólida, pero yo creo que es de los pocos profesionales en México. Él es muy modesto, pero es de los pocos profesionales en México que tiene una profundidad de conocimiento sobre el tema de la atención a la infancia, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva social y desde la perspectiva de los derechos humanos de la infancia. Así que pues, mi querido Edgar, bienvenido a Derecho y Humanidad. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Igualmente, Marco Antonio, muchas gracias por la invitación, un placer. Y además, pues, me jacto de poderlo pues llamar amigo, porque junto con el maestro Edgar Serralde, pues vivimos muchas cosas en una etapa de nuestra vida. Seguimos viviendo cosas, pero en una particularmente intensa, por lo menos para mí sí lo fue, con el tema de los derechos de la infancia, precisamente, ¿no? Uh-huh. Que precisamente fue estos años entre el 2011 y el 2013, que no sé tú cómo lo hayas visto, pero fueron años duros en el tema de la infancia, ¿no? Sí, bueno, siguen siendo duros, ¿no? Yo creo que más duros ahora, pero... La verdad es que no ha terminado, sobre todo porque los derechos de las niñas y los niños sigue siendo un tema invisibilizado, ¿no? Un tema invisibilizado. Con muy poco posicionamiento como otros temas, digamos, sociales y de derechos. Pero en el caso de infancia sigue habiendo una gran deuda para con ellas y ellos. Pues ahí tenemos ahorita el primer punto, ¿no? El tema de infancia es un tema invisibilizado. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría que el público que nos está viendo, estudiantes de psicología, de trabajo social, de gerontología y de todas las carreras y disciplinas que se imparten en IMPO, además de los amigos que nos siguen en otras partes del mundo, pues que pudieran conocerte, un poquito platicarnos, que nos pudieras platicar sobre tu trayectoria profesional, qué estudiaste, en qué estás trabajando ahora. Bien, Marco Antonio, mira, yo ya lo habías comentado, yo soy egresado de la carrera de psicología en la UAM Xochimilco, y posteriormente me fui, mi desarrollo profesional fue hacia el trabajo comunitario, hacia la promoción. Tomé un diplomado como promotor en salud mental, que tenía que ver con un trabajo más hacia la comunidad, pero para prevenir enfermedades mentales. Y de ahí me fui formando también como psicofacilitador institucional, ¿no? Era un poquito qué rol un psicólogo y un psicólogo que podía tener una formación como terapeuta en instituciones como de la sociedad civil, ¿no? Ya entraremos más adelante en detalle en cuáles pueden ser. Y a la par mi trabajo se fue relacionando hacia la psicología educativa, la clínica, porque empecé a entrenarme como psicoterapeuta gestal, y también en la psicología social, ¿no? Entonces fui compaginando las tres áreas de la psicología. Mi trabajo al año de haber egresado fue hacia las organizaciones de la sociedad civil. Mucho ha sido en fundaciones, mucho el trabajo comunitario, pero me fui orientando hacia el trabajo con las familias. Al principio fue más mi trabajo hacia los adultos, principalmente los padres y madres de familia, pero también con la familia extensa, ¿no? Abuelos, tíos o quien estuviera a cargo de los niños. Si bien, como te digo, mi trabajo es hacia los adultos, pero
el fin tiene que ver con el cuidado y la atención y la protección de niñas y niños. Las metodologías han sido distintas, han sido desde ese trabajo comunitario, también algunas metodologías que tienen que ver con actividades artísticas para la infancia, a través del teatro o a través de la música, las artes plásticas. Entonces ha ido por ahí también este trabajo. También he trabajado con población de calle, y recientemente conociendo otras metodologías, desde la crianza con cariño y el buen trato, y ya muy específicamente hacia el acogimiento o modalidades alternativas de cuidado de niñas y niños que han perdido el cuidado de su familia de origen. Vaya, pues una trayectoria muy interesante. Entonces, pues, prácticamente el maestro Edgar Serralde tiene una formación profunda en el tema de los derechos de la infancia. Me llama la atención esta formación de la psicoterapia Gestalt. Sí. Yo no me acordaba, fíjate, de eso, que eras psicoterapeuta Gestalt. ¿Cuál sería tu opinión sobre la psicoterapia Gestalt en función de la atención a los niños, ¿no? Como psicoterapeuta Gestalt, Claro. ¿cómo ha sido tu práctica? Bueno, por un lado me he orientado más hacia las humanidades, al desarrollo humano. Entonces, desde ese lado, la Gestalt me lo permite, porque es una corriente también humanista. Y eso quiere decir algo que a mí me ha gustado de la Gestalt o de su filosofía, es que yo no obligo a alguien a que haga algo que no quiera hacer, ¿no? Si yo estoy en terapia, pero es algo en el consultorio o lo hago afuera, jamás obligo a alguien que diga o haga algo que no quiera. O sea, el trabajo de la Gestalt es a que tú hagas contacto con tu propio ser y tú tomes la decisión de qué es lo que quieres y cómo quieres ser. Y al eso llevarlo hacia el trabajo con niñas y niños, a mí me da una gran apertura y flexibilidad de poder trabajar para ellos y con ellos. Vaya. Entonces sí, prácticamente eso es como lo principal que a mí me gusta de la Gestalt, ¿no? Ay, qué bueno, pues es bastante interesante. Pues estábamos hablando, ¿no? Hace un momento, antes de que iniciara el programa y cuando ya estábamos en el inicio de Derecho y Humanidad, sobre el estado de la situación de la infancia en México. Uh-huh. Aquí me gustaría plantear dos escenarios para que pudieras tú platicarnos un poquito sobre estos temas. Sí. El estado de los derechos y el estado de la situación. Okay. Cuando hablo del estado de los derechos, a veces para los adultos nos cuesta mucho trabajo decir, hablamos de derechos humanos de los niños, pero lo pensamos todo exactamente igual a los derechos humanos en general, ¿no? Estamos pensando en participación, en protección, en los temas de interés superior, ¿no? Que ese es así como el más utilizado de los derechos humanos. Sí. Y en el aspecto del desarrollo. Uh-huh. Pero estos derechos creo que tienen ahí algunas cosas que no quedan muy claras en los adultos. Uh-huh. Así es. Y por el otro lado, en el caso de los derechos, algo que tampoco nos ha quedado claro a los adultos es el tema del cuidado y el crecimiento en familia como derechos humanos. Uh-huh. Esa sería una, ¿no? La otra es la situación del estado de la infancia. Pero ¿qué te parece si nos das tu opinión sobre este tema de los derechos humanos de la infancia? Claro. ¿Qué opinas sobre este tema de cómo se interpretan los derechos humanos y si los derechos humanos de cuidado y de familia son derechos humanos? Claro. Bueno, en principio la interpretación que se hace es desde una mirada adultocéntrica, ¿no? Y eso ya nos limita. Es decir, que no empatizamos con las niñas y los niños. O sea, es una cuestión también de relación y está desequilibrada, ¿no? O sea, un adulto, su mirada sigue siendo por encima de la mirada de un niño o de una niña, ¿no? Entonces creo que eso nos va a limitar las interpretaciones que se hagan de los mismos instrumentos de derechos de la infancia. ¿A qué me refiero?
definitivamente uno de los derechos que tú has mencionado, a mí me parece uno de los principales, es la participación. No solamente la participación, sino cómo creamos los mismos espacios que las opiniones, mínimamente las opiniones, sean tomadas en cuenta. Okay. Porque generalmente cuando hablamos de derechos de la infancia, y nos sucede muchas veces también lo mismo con derechos de las y los jóvenes, por ejemplo, son los más ausentes, ¿no?, de quienes estamos hablando. Entonces, es importante, sí, los espacios participativos, pero que realmente se refleje en la toma de decisiones. Ya si hablamos de políticas públicas, ¿no?, o algún otro marco. Entonces, eso por un lado, me parece. El otro lado es que seguimos, cuando hablamos quienes nos dedicamos al tema de derechos, sobre todo de infancia, para con los adultos pareciera que los derechos les han quitado poder, o nos han quitado poder sobre los niños. Entonces, ¿cuáles son los comentarios que se hacen? Es que desde que salieron los derechos de los niños ya no les podemos decir nada. Ahora nos amenazan a nosotros los adultos de que nos van a denunciar, nos van a demandar, casi se nos vienen ahora encima, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa es una mala interpretación también. En ese aspecto a lo que me estoy refiriendo es que no se han entendido ni comprendido bien los derechos de las y los niños, y como adultos queremos seguirlos invisibilizando y queremos seguirlos manteniendo en una posición de minoría, y como adultos es mucho más fácil que no tuvieran derechos, ¿no? O sea, cuando un niño o niña defiende su postura o te contradice, a mí me encanta que pase eso, porque eso nos confronta a un cambio de visión también, ¿no? O sea, finalmente los derechos es un cambio de paradigma, porque la convención va a cumplir el próximo año 30 años. Entonces, anteriormente los niños pues no eran considerados incluso como personas, ¿no? Sí, ¿no? Eran más como animalitos que tienes que educar, y tienes todo el derecho como adulto, y si eres un cuidador, de golpearlo para que entienda. Entonces, yo pienso que no es tan complicado. Pienso que viene más como en esta cuestión de poner un poder mucho más equilibrado, una relación más igualitaria, y que eso como adultos no nos gusta. No, y además muchos de nosotros fuimos criados así con el tema de, pues sí, de la chancla, ¿no? Que incluso es algo que, así es, que pues en el caso de nosotros lo vemos como normal, ¿no? La educación con la chancla de la mamá y de la abuela, pero que en un contexto actual es otro contexto, ¿no? Así es. Efectivamente, el tema de cómo una educación, digamos, con un elemento como puede ser la chancla, hoy puede ser parte de maltrato infantil, ¿no? Sí, por supuesto. Pues es parte de maltrato infantil. Y sí estoy de acuerdo contigo, como adultos, pues nos ha quitado poder. Pues ahí tenemos los problemas del bullying escolar, del acoso escolar y la violencia escolar, que luego dicen los maestros de las escuelas, es que ya no podemos decirles nada a los niños, ¿no? O ya no nos hacen caso. Así es. Y bueno, el límite está en que ya no hay, pareciera que pierden toda autoridad. Quizá podamos hablar acerca de esa parte de autoridad o autoritarismo, ¿no? Perfecto. Vamos a ir a un breve corte. Regresamos con el maestro Edgar Serralde sobre el tema de derechos de los niños, el derecho a crecer en familia. Con todos estos temas que estamos aquí reflexionando, pues mándanos tus comentarios, tus dudas, tus preguntas, para que podamos darles seguimiento. Regresamos en un momento. Regresamos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Estamos hablando con el maestro Edgar Serralde sobre el tema derechos de los niños, el derecho a crecer en familia. Y pues justamente ahorita en el corte estábamos mencionando, ¿no?, sobre la cuestión de cómo han cambiado los contextos, cómo comportamientos pueden volverse pues autoritarios o también poco asertivos, ¿no?, con los niños, sí, en estos nuevos contextos. Sí, y eso nos obliga a los adultos, o nos tendría que obligar a reaprender
a reeducarnos. Tú decías antes del corte que fuimos educados con la chancla, ¿no? Con ese otro estilo. Sí, definitivamente, seguramente quien nos escucha le ha tocado lo mismo. O sea, la generación de la que formamos parte y todavía la de nuestros padres era más estricto, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese aspecto, pues, ahora en este nuevo panorama tendríamos que visualizar otras formas de crianza, otras formas de disciplina, que no necesariamente tienen que ser violentas o autoritarias, ¿no? Ahora se habla de crianza positiva o crianza con cariño o incluso disciplina positiva, porque antes de irnos al corte veíamos esta cuestión de cómo para los maestros o los padres o quienes estén con este contacto directo con niñas y niños, entonces se sienten limitados o amarrados de manos porque ya están los derechos y ya no puede hacer nada. Pero no hay un equilibrio tampoco como adultos de entenderlo, de informarnos, de formarnos también, ¿no? De capacitarnos acerca de este nuevo marco que nos diga cómo establecer ahora esa disciplina, esos límites, porque no está peleado con el amor o con el cariño. Disciplina o límites no es sinónimo de golpes o de violencia, ¿no? Bueno, golpes es violencia. En ese aspecto es como en donde a nosotros los adultos nos cuesta trabajo y es importante atrevernos a visualizar estas otras alternativas para encontrar ese equilibrio, porque finalmente el derecho que tiene el niño y la niña es el mismo derecho que yo tengo como adulto independientemente, claro, ¿no? Y como ser humano. De ahí partimos y eso no se pone en duda o en cuestión. Y fíjate, me gustaría que podamos ir quizá aterrizando este tema de los derechos en algo que me parece ahora fundamental, ¿no? Tú ya nos has hablado de los estilos de crianza y el cambio que como generación y contexto pues necesariamente tenemos que tener. Y pienso yo en este tema del derecho humano al crecer en familia, pero ¿qué implica crecer en familia, ¿no? Cuando yo escucho crecer en familia, pues pienso en afecto, pienso en cuidados. ¿Qué es el derecho humano a crecer en familia? Bien. Bueno, quisiera nada más como enlazar esta pregunta con lo anterior, ¿no? Si bien los derechos, decíamos que la Convención está por cumplir 30 años. La Convención de los Derechos del Niño. De los Derechos del Niño. Hay un sector de la población infantil que todavía está más invisibilizado que cualquier otro niño y niña. Y me refiero a esta población que ha quedado o está en riesgo de perder el cuidado no solamente de sus padres biológicos, sino del resto de la familia extensa, es decir, abuelos, tíos, primos, alguien que pueda todavía hacerse cargo de. Entonces, para estos niños y niñas que han perdido ya ese cuidado, por las razones de violencia dentro de su familia nuclear o con la familia extensa, o sea, golpes, abuso sexual, violación, negligencia, y estos otros niños y niñas que están en esa cuerdita floja, ¿no? Que pueden pasar a quedarse desprotegidos completamente de su familia, quien en teoría es quien te tiene que proteger. Entonces, nosotros, bueno, yo parto de este concepto de que todo niño y niña merece y tiene el derecho a crecer en su familia como esa primera instancia de seguridad que te brinde efectivamente protección, apoyo, amor, cuidado, lo básico, para que tú vayas formando esas habilidades, esos hábitos, ese desarrollo integral, ¿no? Tanto en la salud, en lo emocional, en lo social, para crecer y desarrollarte y ser el ser humano que tú quieras ser. Okay. ¿No? Entonces, es un tema complejo porque hay un sector de esta población infantil que aún está todavía más invisibilizada, más escondida y que no está tan... Lo escuchamos pero no nos viene a la mente.
es mucho más fácil cuando se habla de familia, pues uno creció en su familia. Y por un lado está esta población y por el otro está el tipo de apoyo y acompañamiento que las familias requieren también, ¿no? Porque no es garantía el hecho de que una niña o un niño crezca en su familia que va a tener amor, afecto, seguridad, ¿no? Habrá quien me pueda decir o debatir y decir, no, es todo lo contrario, ¿no? Yo crecí y vengo de una familia disfuncional que al pasar de los años, yo ya era adolescente, la familia se separa, ¿no? Entonces, sin embargo, también es importante entender la diversidad de familias, que no es solamente la familia nuclear, ¿no? O esta familia tradicional, papá, mamá, porque ahora hablamos de familias monoparentales, donde es la mamá, la mujer la que está a cargo, o el papá, ¿no? O familias donde están integrados mucho más miembros de la familia extensa, o actualmente yo tengo una hija que está por cumplir 10 años, y ella vive con su mamá, yo me divorcié, y actualmente yo vivo con mi actual pareja, y Sofía está con nosotros. Ella vive con su mamá, y algunos días está con nosotros. Es una dinámica también distinta. Claro, sí. ¿No? Pero no por ende quiere decir que, en este caso, mi hija tiene que quedar desprotegida, ¿no? Entonces, ahí tenemos que encontrar que en el centro está ella, independientemente de las decisiones o el contexto o lo que haya sucedido por el cual su mamá y yo no seguimos juntos, pero ella tiene que garantizarle esos derechos. Ella sigue siendo su familia para Sofía y toda la familia extensa, como lo sigue siendo conmigo, con mi nueva pareja y con mi familia extensa también. Vaya, pues eso implica tener una comprensión de la familia, ¿no? Creo que mucho más amplia, en el sentido, como tú lo decías ahorita, que no estamos cerrando este sexenio y prácticamente lo más relevante que yo recuerdo de la política pública del sexenio fue la Ley General sobre los Derechos de las Niñas y los Niños, ¿no? Esta ley marco, y que se supone que con eso iba a cambiar toda una política pública, iba a haber un sistema nacional de protección de la infancia, que en los hechos existe. Así es. Iba a haber una serie de acciones y cosas que iban a revolucionar el tema de la infancia, pero bueno, yo en la realidad, ya que lo vi y lo viví de fuera, pues vi las cosas igual, ¿no? No vi un cambio verdadero, y estamos cerrando el sexenio con casi 6,000 o más de 6,000 niños desaparecidos, ¿no? Así es. Que no hay un rastro de ellos. Entonces, ¿qué nos está fallando? En tu opinión, como alguien que está metido en el tema de derechos de la infancia y pues que atiende a familias. Ok. Bueno, en principio esto implica muchos actores, y estos actores tenemos que tener una misma visión hacia la promoción, defensa, y obviamente a la autoridad le toca garantizar que estos derechos se cumplan. Cuando yo me refiero a estos actores, hablo de la sociedad civil, ¿no? Hablo obviamente del mismo sistema de protección al que tú haces referencia, a las mismas familias, ¿no? A los mismos niños, precisamente para tener una mayor integración, una mayor participación. El cambio va a ser gradual y va a ser poco a poco, porque sí es un cambio de 360 grados. Un gran avance es que exista la ley y que esté planteado el sistema de protección, pero ciertamente sí, en la operación hay muchas dificultades en todos los ámbitos. Entonces hay una gran inercia, por ejemplo, del mismo sistema del CIPINA, que se ha movilizado, pero también tiene muchas limitantes: recurso humano, recurso económico. Y por ejemplo, ahorita que va a haber cambio de gobierno, también no hay como gran certeza, lo mismo que pasa cada sexenio, ¿no? No hay certeza si van a continuar, si no van a continuar, si este nuevo gobierno va a reforzar esto que se ha iniciado, o puede ser que lo cambie totalmente, ¿no? Y haga otra cosa, no lo sabemos. Entonces, por un lado, sí es importante involucrar a todos los actores, identificar quiénes son, y sensibilizarnos y capacitarnos, profesionalizarnos en este tema de derechos
y todo lo que implica. Hay muchos avances, hay realmente muchos avances. No está solamente la ley, está la ley general, que ese es un parteaguas, pero hay otros instrumentos que organizaciones de la sociedad civil han generado, impulsando, porque son quienes están ahí al frente también, ¿no? de promoviendo y defendiendo estos derechos. Entonces, considero que es importante todo mundo actualizarnos, ¿no? Incluso quien nos esté escuchando que dice, bueno, yo no trabajo con infancia, pero finalmente nos toca en la calle ver a los niños que están ahí trabajando y que están tocando la guitarra o haciendo algún malabar y que finalmente están en riesgo, ¿no? Esos siguen siendo también niños y niñas que son parte de nuestra misma sociedad. Entonces, es sensibilizarnos, informarnos. A quien nos toca trabajar en este tema, sí es profesionalizarnos, ¿no? Meternos en serio en este tema de formación en los derechos de las y los niños. Okay. Entonces, esa es mi opinión, porque ya en la estructura también necesitamos tener mayor participación en la toma de decisiones en políticas públicas desde la sociedad civil, ¿no? Ha habido algunas experiencias, pero sin embargo la cúpula de poder sigue siendo cerrada y puede que no esté tomando en cuenta desde abajo. Eso también tiene que ir siendo más abierto, ¿no? Ok, pues vaya, es todo un tema y un desafío con el tema de los derechos de los niños. Nos has hablado también del tema de la familia, las diversas familias, los modelos familiares. No sé si ya estamos escuchando la canción. Bueno, ya vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con el maestro Edgar Serralde para seguir reflexionando sobre el tema derechos de los niños, el derecho a una familia. Regresamos en un momento. Regresamos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Estamos hablando con el maestro Edgar Serralde Monreal sobre el tema de derechos de los niños, el derecho a crecer en familia. Y justo en este momento estamos escuchando a un cantautor, en lo personal, pues es de mis favoritos, Atahualpa Yupanqui, claro, que está interpretando la canción de Duerme Negrito, ¿no? ¿Tú has escuchado esa canción? Sí, por supuesto, yo la escuché desde niño. Sí, con mi papá ahí la ponía con tanta libertad que Exacto, pero el origen de la canción es bastante interesante porque es una canción de cuna, que recoge en estas zonas las zonas de Venezuela, de Colombia, cuando Atahualpa Yupanqui andaba ahí en sus viajes rescatando canciones populares. Es una canción de cuna que pues la cantaban los esclavos a los niños precisamente para dormirlos. Tiene todo un contexto que a pesar de carencias, a pesar de pues esa condición de esclavitud, pues estaba el vínculo de madre e hijo, ¿no? Así es, de darle protección. Exactamente, de darle protección y tranquilidad. Entonces por eso se me hace... No sabía ese dato. Sí, muy bien. Sí, además es una canción muy bonita, ¿no? Sí, la han interpretado muchos. Así es. Pero en este momento, hablando de estas familias, o del rol de la mamá y del papá, o del cuidador, ¿no? Creo que ahorita quizá esa sería la palabra que me viene a la mente, el cuidador. Quien funge este rol de cuidado, de protección, independientemente del contexto que estás viviendo. ¿Qué es lo que está pasando en las familias? ¿Por qué los niños en México están quedando, digamos, desamparados? Y siendo que a pesar de que tienen familia extendida, si no está la mamá, no está el papá, pues prácticamente desde la política pública no hay quien lo cuide y el niño queda desprotegido. ¿Qué está pasando y qué podemos hacer? ¿Qué está haciendo la sociedad civil? ¿Qué organizaciones están haciendo las cosas? Bueno, mira, pareciera que pasa el tiempo y las situaciones de riesgo, los factores de riesgo no cambian, sino que incrementan. Más se van sumando otros factores como el que tú mencionabas de la niñez desaparecida, por ejemplo, ¿no? Ahora con todo el contexto del crimen organizado que ya lleva muchos años, pero eso está implicada también la infancia, tanto como víctimas, como también quienes han caído o han sido recluidos por parte de estas redes del crimen. Eso es algo que quizá ha existido, pero ahora está agudizado y no hay gran certeza. Los factores de riesgo tradicionales siguen siendo
cuestiones de violencia dentro de la familia, perpetrada por los cuidadores, vamos a llamarles cuidadores primarios, si tú quieres, que es papá y mamá biológica. Y ahí podemos entender la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual y todo el tema también de negligencia. Eso va unado también a otras características de riesgo, como es el mismo alcoholismo, la drogadicción, la misma necesidad económica, por ejemplo, el abandono directo de niñas y niñas a veces por cuestiones de migración, ¿no? Que se agudiza quizá en algunas otras regiones más específicas, como lo puede ser Puebla, ¿no? Oaxaca, Michoacán, Guerrero. Entonces, esos factores no han disminuido, sino que se han agudizado, ¿no? También el ritmo actual, las nuevas exigencias que nos pide esta vida, de una vida mucho más cómoda, ¿no? No necesariamente nos dé una satisfacción como personas, ¿no? Claro. Un cierto factor de satisfacción, de felicidad o de sentirme satisfecho o satisfecha. Esos factores entonces no disminuyen, y esos siguen siendo los factores o las razones por las cuales un niño o niña tiene que, por ejemplo, ser separado de su familia, ¿no? Tú me preguntabas, o sea, qué pasa incluso con estos niños que han perdido ese cuidado familiar. Y eso nos pone en un escenario de estas niñas y niños que han perdido el cuidado de su familia, siguen teniendo ese derecho a vivir y crecer en familia, pero ya no está la familia biológica, ¿no? Entonces, en el tema de derechos de infancia, ahora también se mencionan de algunas alternativas de cuidado, pensando en la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil que tú me decías. Un ejemplo es Aldeas Infantiles, ¿no? Actualmente en la Ciudad de México la ley general contempla ciertas alternativas de cuidado para niños y niñas que están con estas características. Ya no pueden estar con su familia, no hay opción. ¿Cuál es la opción? En los derechos de infancia, los últimos años se promueve la desinstitucionalización de niñas y niños. Eso quiere decir que niñas y niños que tradicionalmente, ¿qué es lo que pasaba? Pasa una situación de riesgo en la familia, entre el sistema DIF y los separa y los institucionaliza, es decir, los mete a algún albergue, a alguna casa hogar, y ahí se podían quedar todo el tiempo hasta que cumplían su mayoría de edad. Ahora sigue habiendo instituciones como Aldeas Infantiles o alguna otra en donde el niño puede crecer ahí, pero también se promueven otras alternativas, ¿no? Hay una figura que en la ley general se maneja como familia ajena, en donde una pareja o una familia, si yo con mi esposa y mi hija incluso, podríamos ser una alternativa para acoger temporalmente a una niña o un niño o un grupo de hermanos biológicos que por alguna situación de riesgo fue separado, y nosotros nos volvemos una opción y está con nosotros, se integra a la misma dinámica familiar. Por un tiempo, ¿no? Por un tiempo. Eso es nuevo, no está todavía tan estructurado, ¿no? Ha estado involucrados otros actores clave, ¿no? Como la UNICEF. Entonces, eso está en proceso para poderle dar una mejor estructura y que podamos promover y defender ese derecho de estos niños y niñas que lo han perdido. Fíjate, qué interesante. Entiendo que esta figura de la familia ajena es la operacionalización del famoso foster care de los anglosajones, ¿no? Así es. Y además, pues mencionaste algo muy interesante, modelos de cuidado temporal, modelos de atención a la familia generados desde la sociedad civil. Sí. El caso específico de una organización amiga de Limpo, incluso una organización amiga de Limpo, Aldeas Infantiles, que se dedica a hacer esta implementación de modelos de cuidado para niños que han perdido el cuidado parental, y que bueno, pues es que están haciendo cosas interesantes, ¿no? Sí, en Aldeas Infantiles tiene su modelo de acogimiento residencial, algo que diferencia aldeas de cualquier otro modelo de albergue es que
tiene un modelo lo más parecido a una familia, ¿no? Es decir, hay una cuidadora que tiene a su cargo entre 5 y 7 niños en una casa, y también trabaja la prevención. O sea, aquí lo importante, Marco Antonio, es que el trabajo, estos niños que han sido separados, los esfuerzos tienen que ir dirigidos a que se reintegren con su familia biológica. Si no se puede con los padres biológicos, tiene que ser con alguien de la familia extensa. Vaya. Si no, hay que desarrollar habilidades hacia su vida independiente, no pasa nada, pero sí hay muchas posibilidades de que ellos se reintegren, que sea temporal, cada vez la temporalidad sea menor cuando estén separados, pero que ellos regresen. Okay. Y la otra es el trabajo preventivo, ¿no? O sea, el trabajo hacia la prevención de la separación de niñas y niños de su familia biológica. Eso siempre, el tema de prevención no es nuevo, pero realmente se trabaja poco, digamos, en altos niveles, donde pudiera haber recursos orientados a esto, destinados a esto, para que pueda ser una mayor garantía, ¿no? Y cada vez los niños que quedan en desprotección sean menos, y estemos fortaleciendo y desarrollando habilidades de toda índole en la familia para que no se dé la separación. Pues vaya, pues todo un tema. Creo que hablar de derechos de los niños y el tema del crecimiento en familia nos llevó al hablar sobre los modelos de atención familiar, qué están haciendo las organizaciones. Pues sin duda creo que nos estamos quedando cortos de tiempo el día de hoy, sí, querido maestro Edgar Serralde, y pues quiero hacerte nuevamente la invitación para que nos pudieras acompañar en un segundo programa sobre derechos de los niños, porque creo que necesariamente, prácticamente ahorita se hablaron sobre los modelos, la necesidad de tener claro qué tipo de modelos hay y sobre todo que el público que nos está escuchando pues nos quede a todos muy claro qué diferencias hay entre un modelo de cuidado temporal, uno permanente, cómo nos involucramos como sociedad civil, como estudiantes de profesiones. Entonces, pues tenemos que hacer un segundo programa, si tú me lo permites. Claro, creo que es necesario un segundo programa de este tema de los derechos de los niños. Y pues, por lo menos ahorita creo que el tema sigue abierto, ¿no? Nos hemos quedado con muchas preguntas, con muchos comentarios y dudas, sí. Así que espero que en este segundo programa podamos irlo aterrizando más, y creo que va a sernos para todos muy útil, y además estoy seguro que estudiantes del IMPU, pues en un momento determinado, pues se sumarán a esta causa de la infancia, sin duda. Pues cuenta conmigo y es un placer. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias al IMPU que nos permite este espacio de Derecho y Humanidad. Gracias a ti que nos has escuchado en este programa de Derechos de los Niños, el derecho a crecer en familia. Muchas gracias, maestro Edgar Serralde, que nos ha compartido el panorama de los derechos de la infancia, los modelos de cuidado, el derecho a crecer en familia, y con quien haremos un segundo programa aquí en Derecho y Humanidad, que estoy seguro que va a ser fascinante, ¿no? Creo que ese tema es un tema fascinante por todo lo que implica. Los que somos padres de familia, pues sí, así seguro lo estamos viviendo. Y pues vamos a estar al pendiente de los comentarios, de las preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente emisión de Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Nos vemos como cada viernes aquí en Radio IMPU. Hasta la próxima.